Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a estar en el capítulo 25, en la segunda parte del capítulo 25, donde vamos a ver que la historia ahora cambia y ya no va a ser el enfoque Abraham. Ya vimos en la lección pasada, ¿verdad? La muerte de Abraham. Ahora cambia la historia para enfocarse en Isaac y principalmente sus dos hijos, Jacob y Esaú. Así que esto es lo que veremos en esta lección. Pero antes de eso, hermanos, como siempre, me gustaría darles las gracias por llegar aquí a este canal y ver una vez más un video acerca de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y si esta es la primera vez que están llegando aquí al canal, pues bienvenidos, gracias por llegar. Y como siempre, queremos dejarles saber que estudiamos aquí la palabra de Dios para seguir creciendo más en nuestras vidas espirituales. Así que bienvenidos, gracias por llegar. Y ahora sí, vamos a considerar esta lección comenzando en capítulo 25 de Génesis, verso 19, donde se nos va a hablar acerca del nacimiento de Jacob y su hermano Esaú. Como siempre hacemos, vamos a dar lectura primero al texto, hermanos, luego vamos a dar algunos comentarios y seguiremos adelante con nuestro estudio. Vamos a ver verso 19 y en adelante y ver el nacimiento de Jacob y Esaú. Vamos a leer. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, vamos a detenernos aquí por un momento en el verso 26, viendo el nacimiento de los dos hijos, Jacob y Esaú. Bueno, se nos dicen unas cuantas cosas, ¿no? Se nos dicen que estos hijos son los hijos de Isaac. Y se nos dice, ¿verdad?, que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, su esposa. Y vemos que Rebeca tiene el mismo problema que tenía Sara, la esposa de Abraham. Ella no puede concebir hijos solamente por causas humanas. Es imposible, es estéril, no puede tener hijos. Lo cual resalta una vez más la bendición de Dios dada a Abraham. Principalmente, ¿verdad?, que la bendición no puede ser atraída por méritos humanos. Se va a necesitar el poder de Dios para seguir viendo la bendición de hijos, ¿verdad? Dios interviene y hace que Rebeca pueda tener hijos, ¿verdad? Esto demostrando una vez más el poder de Dios y que su promesa es recibida basada en su poder, el poder de Dios, no en el poder del ser humano. Esto es muy importante a lo largo de la historia de Génesis. Se enfatiza el poder de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí se nos presenta también otro tema que hemos visto ya varias veces en el libro de Génesis, y este tema tiene que ver con
la lucha de dos hermanos o lucha entre familia. A veces, como vamos a ver, la lucha, ¿verdad?, está entre hermanas también. Y esto es muy importante ver. Como sabemos, vimos este detalle con la historia de Caín y Abel. Vimos esa lucha que tenían estos dos hermanos. Los hijos de Noé fue algo semejante. Aún la lucha entre Abraham y su sobrino Lot, ¿verdad? Isaac y su hermano Ismael también demuestra esta lucha que vemos en Génesis. Tanto como Jacob tendrá una lucha con no solo su hermano, pero su tío también, Labán, que es mencionado aquí. Y pues como vamos a ver más adelante en el estudio de Génesis, José con sus hermanos, ¿verdad? Y Lea y Raquel, estas dos hermanas. Esto siempre se ve en este estudio de Génesis, en el libro de Génesis. La lucha que hay entre hermanos o familiares, ¿verdad? Hermanas, unas con otras, como vamos a ver. Y el punto es este, hermanos, que queremos recordar, especialmente al comenzar nuestro estudio aquí de Esaú y su hermano Jacob, ¿verdad? El punto es este. Aunque haya estos conflictos entre familiares, aunque haya estas luchas, ¿verdad? Y todas las cosas que suceden en estas luchas y conflictos familiares, el punto es que aún con todas estas cosas, Dios todavía logra cumplir sus propósitos. La voluntad de Dios se cumple aun cuando hay problemas entre la familia escogida, por decirlo así. Esto es importante porque nos ayuda a ver y comprender una vez más que Dios va a hacer que su voluntad se cumpla. Dios está llevando hacia adelante sus promesas y sus propósitos. En verdad, pues, por esa razón, no importa los conflictos que pueden suceder entre familiares, ¿verdad? En otras palabras, los problemas humanos no van a servir como algo que estorbe el propósito de Dios. Dios trabaja por medio de todas estas cosas y Dios todavía saca su propósito hacia adelante. Como digo, es un punto, creo, importante en Génesis porque en verdad cuando pensamos aún en nuestro propio mundo, en nuestro tiempo, cuántos problemas del ser humano existen en nuestro mundo hoy en día. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Bueno, el principio es igual. Dios siempre va a llevar adelante su propósito en este mundo, no importe todas las cosas que pueden hacer los seres humanos. El ser humano no puede estorbar el propósito de Dios. Dios va a lograr su plan, su propósito, no importan los conflictos que haya entre hermanos, familias, naciones, gentes. Dios logra sus propósitos. El ser humano no sirve como estorbo para los propósitos de Dios. Dios va a cumplir su propósito y su promesa. No importa qué pasa. Bueno, esto es muy importante ver y entender, como digo. Otro tema que vemos al comienzo aquí, y esto se le dice a Rebeca cuando ella va a consultar, ¿verdad? Vemos el conflicto que comienzan a tener estos dos hermanos dentro del vientre de Rebeca. Antes de ni nacer ya estaban en conflicto, lo cual causa a Rebeca decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos niños están peleando, ¿verdad? O en conflicto ya tan temprano dentro aún de mi vientre? Ella va para consultar a Jehová, a Dios, y Dios le responde que hay dos naciones dentro de ella. No solo son dos hijos, pero son dos naciones, como vamos a ver, la nación de Israel, que va a venir de Jacob, y la nación de Edom, que va a venir de Esaú. Son dos naciones, y estas naciones van a estar siempre en conflicto.
Es la forma en que van a estar. Así que lo que está pasando dentro de ti, Rebeca, es algo que está hablando del futuro, de cómo van a seguir teniendo estos conflictos, estas dos naciones, ¿verdad? Y vemos con esto la última cosa que se le dice a Rebeca. El mayor servirá al menor. Y este es otro tema que se ve en Génesis. El tema del mayor sirviendo al menor. Y esto lo vemos aquí una vez más y tal vez esta con la historia de José que viene en próximas lecciones es donde más se ve este principio, este tema en el libro de Génesis. Y el punto es este, hermanos, ¿por qué es importante esto? Cuando vemos esta frase que el mayor servirá al menor, es al revés de la forma que normalmente es. En otras palabras, en la cultura antigua, el que nacía primero siempre era preferido. En un momento vamos a hablar del concepto de la primogenitura, que quería decir que el hijo que nacía primero tenía más derechos a las bendiciones del padre que los hijos que venían después. Era su, vamos diciendo, derecho natural recibir más el hijo mayor, ¿verdad?, que los demás, los menores. Entonces, cuando la Biblia aquí dice que el mayor servirá al menor, estamos viendo el concepto en reversa, que el derecho de las bendiciones de Dios no siguen por, vamos diciendo, un derecho natural. Las bendiciones de Dios pertenecen a Dios y Él las da a quien Él prefiere y a quienes Él quiere. Y a veces eso es en contraste a un derecho natural, ¿verdad? En otras palabras, Esaú debería ser el que naturalmente iba a tener estas bendiciones, ¿verdad? Porque es su derecho como el mayor. Pero vamos a ver que en el propósito de Dios, el menor va a ser preferido. Y esto enfatiza una vez más que ellos reciben, los menores en la historia de Génesis, los menores muchas veces reciben una bendición que ellos no merecían. No merecían. Porque Dios se las va a entregar. Quienes las merecían eran los primogénitos, ¿verdad? Los que nacían primero. Pero en los casos que se habla de los propósitos de Dios y las promesas de Dios, no viene la promesa de Dios por medio de un derecho natural o un derecho humano. Entonces, con estos dos temas estamos viendo dos verdades importantes, que las reglas o el orden humano, el poder humano, el orden de los derechos humanos no identifican cómo vienen las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen por actos de su gracia. Y esto se ve en cómo las bendiciones de Dios son dadas a veces a los menores y no a los mayores o a los primogénitos, ¿verdad? Y también que el poder humano no puede hacer cosas que el poder de Dios sí puede hacer, como ayudarle a Rebeca a tener hijos, ayudarle a Sara a tener hijos. Entonces, en estos dos pensamientos se enfatizan el poder de Dios para dar hijos cuando el ser humano no puede, por poder humano solamente. Y número dos, que la gracia de Dios identifica cómo Dios da sus bendiciones. Las promesas de Dios están basadas en su poder y en su gracia. Él las da muchas veces a personas que no las merecen. Y estos son dos conceptos, como digo, principios muy importantes aquí al comienzo. Bueno, y no olvidemos también del pensamiento de la oración, si quisiéramos añadir un tercer tema aquí,
porque vemos que Isaac ora por su esposa Rebeca, como Abraham oró por Sara. La oración sigue siendo tan importante en este libro de Génesis, ¿verdad? Y vemos que Isaac ora por su esposa, le pide a Dios ayudarle una vez más. No está basado, ¿verdad? Todo lo que vemos en Génesis sobre el poder humano está basado la forma en que Dios trabaja, las bendiciones, las promesas, todas estas cosas están basadas en el poder de Dios. Y por eso es tan importante la oración de Isaac, que el texto nos dice, Dios contesta. Bueno, entonces estos tres temas podemos ver que son muy importantes aquí al comienzo de esta historia y, como digo, cosas que vemos a lo largo del libro de Génesis. Bueno, Esaú nació primero, pero ahí muy de cerca está su hermano Jacob, ¿verdad? Alcanzando como dice, el calcañar de Esaú, casi teniéndolo de la mano diciendo, métete para acá, yo voy a salir primero. Vemos esta lucha, ¿verdad? Aún en su nacimiento. Pero Isaac, con sus dos hijos, vemos Esaú nace primero, él es el primogénito, y Jacob es el segundo. Y se nos dice aquí en el verso 26, finalmente de esta primera parte, que Isaac tuvo 60 años cuando nacieron los gemelos. 60. Cuando se casó con Rebeca y oró por ella, tenía 40, nos dice el comienzo de la historia. Y cuando nacen, tiene 60. Han pasado 20 años que Isaac ha estado orando por su esposa Rebeca. 20 años esperando hijos. El punto es, una vez más, ¿verdad?, que la forma en que Dios trabaja y obra no siempre es la manera del ser humano. No es de acuerdo del tiempo y el plan del ser humano. Dios tiene un tiempo y un plan y Él hace las cosas cuando Él las hace, ¿verdad? Isaac esperó 20 años al tener hijos o que su esposa Rebeca tuviera estos hijos. Bueno, vamos a seguir adelante, ver la última parte del capítulo 25, donde se nos habla de la primera historia, ¿verdad?, entre estos dos hermanos con conflictos y luchas, ¿verdad? Y esto es cuando Esaú vende su primogenitura, una historia que tal vez conocemos muy bien. Vamos a leer el texto, verso 27 hasta el final del capítulo y ver otra vez cómo se presenta esto. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, aquí está la segunda parte, ¿verdad? Donde vemos este primer encuentro de los dos hermanos. Bueno, primer encuentro aquí en el libro, donde Esaú va a vender su primogenitura. Ahora, vemos algunas cosas aquí. Primeramente, son muy diferentes estos hermanos, ¿que no? El uno le gusta estar fuera, cazando, era un hombre del campo, ¿verdad?
Jacob era completamente lo opuesto. Le gustaba quedarse en casa, le gustaba estar dentro de casa y hasta cocinando, ¿verdad? Muy distintos los dos hermanos. Veamos, hermanos, que no se nos dice nada acerca de que uno es preferido porque era del campo o porque se quedaba en casa. En otras palabras, aunque son diferentes, ninguno de ellos es mejor que el otro, basado solamente en su personalidad, qué les gusta, qué no les gusta, ¿verdad? Muy diferentes, como todos nosotros hoy en día, si nos ponemos a pensar, somos muy distintos, aún hermanos dentro de la misma familia. Qué interesante, ¿no? Cómo podemos ser tan diferentes y siendo de la misma familia. Ese es el caso aquí. Pero otra vez, no se nos dice nada de preferencia basado solamente en eso, ¿verdad? Preferencia de Dios. Pero hablando de su mamá y su papá, los dos son preferidos. Esaú es preferido por su padre, Isaac, y Jacob es preferido por Rebeca, su mamá. Y esto, como vamos a ver más adelante en el caso de José, es la base por muchos problemas que pueden existir dentro de una familia. Cuando se prefieren a ciertos hijos, esto causa nada más que problemas. Papá y mamá deben amar a todos sus hijos de igual forma. No debe haber preferencia. No debe haber estos conflictos basados porque uno sabe que es el favorito o la favorita, ¿verdad? No debe ser así. Lamentablemente muchas veces es así en familias hoy en día, pero vemos los problemas que resultan de esto. ¿Qué pasaría si padres trataran a sus hijos y los amaran de la misma manera, de igual manera, a todos? Se evitarían, se podría evitar, no puedo hablar, se podría evitar problemas, ¿verdad?, entre la familia, si solo se tendría, vamos diciendo, un amor igual para con todos los hijos. Así debe ser, ya que la Biblia nos dice que Dios ama a todos. Dios envía lluvia sobre los buenos y los malos, ¿verdad? Entonces vemos un concepto muy importante. Dios ama a todos sus hijos de igual forma. Así debemos ser nosotros como padres. Bueno, no es el caso y vemos cómo eso va a resultar en problemas, especialmente un poco más adelante. Vemos la historia en su base, ¿verdad? Esaú no le importan las bendiciones, en este caso la primogenitura, no le importa bendiciones espirituales. Él es alguien que prefiere una bendición física, como vemos aquí en la comida, el potaje que hace aquí Jacob. Él tiene hambre, no le importan promesas y cosas espirituales, entonces él dice, bueno, yo te vendo mi primogenitura por una buena comida, ¿no? Esaú siempre vamos a ver que tiene sus ojos puestos sobre una bendición física y en el momento, ¿verdad? Él no le importan las cosas del futuro, él quiere algo aquí en el momento. Y vemos que Jacob es lo opuesto, aún en esto. Él sí valora las bendiciones espirituales y las bendiciones que vienen al primogénito y por eso él le quiere hacer este cambio. El punto es este, hermanos. Esaú menosprecia su primogenitura. Eso se nos repite en el verso 34. Entonces es muy importante ver, Esaú no quiere la primogenitura. Él menosprecia su primogenitura. Él la rechaza. No es importante. No tiene valor para él. Mientras que para Jacob, él sí la valora. Y Jacob sí va a esforzarse a lograr obtener la primogenitura, ¿verdad? Algunos podríamos decir, bueno, no es justo como lo hace Jacob, pero el punto es demostrar cómo los dos
hombres hermanos son. El uno rechaza bendiciones espirituales. El otro las valora y trata de encontrarlas, ¿no? Y eso es lo que se está enfatizando aquí. Esaú tenía el derecho del primogénito, pero no la quería. Jacob no la tenía y sí la quería, ¿verdad? Entonces vemos esto. Así que el punto es muy importante entender. Cuando vemos que Dios elige a Jacob, Jacob va a ser el padre de la nación del futuro, los israelitas. Cuando Dios bendice a Jacob, ¿está de acuerdo la bendición de Dios con lo que cada hermano ya prefería? En otras palabras, Dios no violó, Dios no cambió la forma en que estos dos hermanos ya eran. Dios no está haciéndole algún daño a Esaú porque Esaú ya menospreciaba la primogenitura. Él no la quería. Y no está Dios haciendo algo malo o negativo con Jacob en permitiendo esto y bendiciéndole más adelante, ya que Jacob sí quería, por lo menos tenía un deseo de adquirir las cosas espirituales. Así que es muy importante ver esto, que la elección de Dios de Jacob está de acuerdo con la voluntad de Jacob y la voluntad de Esaú. Otra vez, Esaú menospreció su primogenitura, lo cual es importante ver que Dios no hace nada en contra de nuestra decisión. Dios respeta, Dios mira lo que nosotros hemos elegido y luego Él hace en base a nuestra elección, nuestros deseos, las cosas que nosotros buscamos, ¿verdad? Si uno no quiere las bendiciones de Dios, Dios no va a forzar eso. Si uno busca las bendiciones de Dios, entonces Dios muy probablemente lo va a bendecir, ¿verdad? En otras palabras, depende más qué queremos nosotros. Si rechazamos a Dios, las bendiciones de Dios, Dios respeta. Aunque no le guste, Dios respeta nuestra decisión. Y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y queremos servir a Dios, entonces Dios responde en base a eso también, ¿que no, hermanos? Lo cual obviamente debe llevarnos a un deseo de querer servir a Dios, querer valorar las bendiciones espirituales. Y vamos a ver cómo Dios nos responde, ¿verdad? A esos deseos. Y pues claro, cómo Dios responde cuando alguien lo rechaza también, como el caso aquí de Esaú. Bueno, entonces vemos que sí, esto se cumple. Esaú menospreció su primogenitura, se la vende a Jacob, Jacob la adquiere y pues los dos han elegido. Y vamos a ver cómo Dios responde a esas dos elecciones, como ya hemos dicho, ¿no? Bueno, de todas formas es una historia muy interesante, cómo comienza aquí, ¿verdad? Con la nueva generación, los hijos de Isaac, y vemos cómo ellos comienzan a preferir ciertas cosas y rechazar otras cosas, las cuales van a ser importantes en el futuro. Bueno, hermanos, con eso vamos a dejar nuestra lección aquí por el momento y la próxima lección continuaremos, ¿verdad? Con el capítulo 26 y seguiremos viendo este estudio tan hermoso del libro de Génesis. Hasta entonces, espero que todos estén muy bien. Un gran abrazo como siempre y como siempre decimos, gracia y paz.